algunos libros o algunos artículos que lo que hacen es enredarlo a uno un poco más de lo que deberían ayudarle. Entonces, ese artículo me parece muy bueno. Ese es un autor que tiene muchas publicaciones que les pueden servir a ustedes en medicina basada en la evidencia. Entonces, se lo recomiendo. Como ustedes pudieron observar en el artículo, nosotros vamos a tener diferentes tipos de estudios, ¿cierto? Digamos que dependiendo de la forma como uno lo vaya a abordar el proyecto de investigación o el protocolo que ustedes vayan a hacer, pues vamos a encontrarnos entre uno u otro grupo. Entonces, los estudios epidemiológicos o los estudios en general, lo que nos van a permitir a nosotros es generar una descripción, por decirlo de alguna manera, de las características de una población, de una comunidad, ¿cierto? O de un problema de salud. En este caso, pues probablemente, si lo ponemos en nuestro contexto, pues sería el problema de salud de la pandemia, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, ahorita último, la salud pública y la epidemiología ha salido a relucir lo que no haya salido, lo que la gente no conocía durante mucho tiempo. Entonces, esos estudios nos permiten hacer esa descripción y conocer cómo se comporta un evento en una población. Cuando nosotros implementamos o hacemos un estudio epidemiológico, lo que nosotros queremos es, de alguna manera, tener un conocimiento del comportamiento de ese evento y generar una solución, ¿cierto? Sea una política pública, sea un tratamiento, sea una intervención, lo que sea para nuestro interés. Pero el fin último de ese estudio epidemiológico, pues, es generar un conocimiento para la población y, pues, con eso generar también, pues, una respuesta. Entonces, los estudios se van a clasificar de dos formas. Vamos a hacer este cuadrito de manera interactiva. Entonces, si ustedes leyeron el artículo, se darán cuenta que el autor habla o de lo que diferencia un grupo del otro en relación a los estudios de investigación, es esta pregunta que aparece en esta primera parte, y es, ¿el investigador asigna la intervención? Si decimos que sí, nos encontramos en un grupo, y si decimos que no, pues nos encontramos en el otro. Entonces, pregunto, ¿quién me dice? Si el investigador asigna la intervención, ¿en qué grupo nos encontramos? En los Experimental. Experimental. ¿Cierto? Vamos a estar en el grupo de experimentales. Si no, pues estamos en el otro grupo que son los observacionales, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Será que puedes reenviar ese artículo al grupo de WhatsApp? Es que a muchos no nos llegó el correo. Ah, sí. ¿O alguien me puede hacer el favor de irlo reenviando para no salirme de la presentación? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, ya lo van a enviar a mí. Listo, muchas gracias. Entonces, si estamos dentro del grupo de los experimentales, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál serían los dos grandes grupos que encontramos en este gran grupo que es experimental? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de estudios encontraríamos ahí? Sí, Ensayos clínicos. Andrés dice... Controlados, no controlados. ¿Cierto? Los ensayos clínicos, que pueden ser controlados, no controlados, que pueden ser individuales o comunitarios, ¿cierto? Entonces, si estamos en un grupo, en un estudio que es aleatorizado, pues estamos en los estudios aleatorizados. Si no es aleatorio, pues son los cuasi experimentales o los cuasi experimentos, ¿cierto? Y los estudios aleatorizados pueden ser individuales, que son los ensayos clínicos, ¿cierto? Que todos conocemos, que son los más comunes. Si son grupales, pues son los comunitarios. Entonces, esa es la rama del grupo de los estudios experimentales. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los que nosotros más leemos y probablemente más vamos a trabajar? Los individuales, ¿cierto? Que son los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Ya Laura nos envió el artículo. Gracias, Laura. Ahora, tenemos el otro grupo que son los observacionales,
¿cierto? En los cuales el investigador no tiene una potestad de decir a qué grupo pertenece la persona, diferente a lo que hacen en los estudios experimentales. Entonces, cuando nosotros tenemos estudios observacionales, nos debemos hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿estamos analizando 2 grupos o más de 2 grupos? Si la respuesta es sí, ¿a qué grupo de estudios observacionales me estoy dirigiendo? Analíticos. Muy bien, Laura, a los analíticos, ¿cierto? Entonces, si yo digo, si yo voy a evaluar o tengo más de 2 grupos, es porque yo me voy a ir a los estudios analíticos. ¿Qué tipos de estudios tenemos en los analíticos? ¿Cuáles encontramos? Las cohortes, casos y controles. ¿Cuál otro? Los casos y controles en una corte. También, sí. Te falta uno, Álvaro. El más común. Transversales. Los transversales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en los analíticos, también nos debemos preguntar de dónde parte el investigador. Si ustedes leyeron el artículo, se dan cuenta que los 3 son cosas completamente diferentes y lo que los va a diferenciar es el investigador en qué momento del tiempo se para. Entonces, si nosotros partimos de la exposición, ¿en qué grupos estamos? De los 3 que dijo Álvaro. Si yo parto de la exposición. Si yo parto de que tengo todos mis pacientes con hipertensión, ¿en qué grupo estoy? Retrospectivo. No hablemos de la temporalidad, hablemos del nombre. Cohortes, casos y controles o transversal. ¿Controles? ¿Cuál? Casos y controles. Casos y controles. ¿Todos de acuerdo? No, No serían Creo que son cohortes. Las cohortes, ¿cierto? Yo estoy partiendo de una población que tiene una exposición, pero que aún no tiene un desenlace. Entonces yo voy a hablar de estudios de cohorte. Si yo parto del evento, ¿en qué estudio me estoy parando? ¿O qué estudio voy a realizar? casos y controles. Voy a realizar un casos y controles, ¿cierto? Porque ya la persona desarrolló el evento y yo quiero devolverme en el tiempo y ver qué factores se asociaron para que la persona desarrollara ese evento. Y si no parto de ninguna de las dos, ¿en qué estudio estoy? Transversal. En un transversal, muy bien. Entonces, estoy en un transversal porque, pues, simplemente estoy como tomando una fotografía. No me interesa si la persona ya tuvo el evento o no lo tuvo. Yo me voy a parar en un momento determinado del tiempo y voy a hacer mi estudio ahí. Y voy a analizar, pues, qué es lo que encuentro. Eso es la lógica de un transversal. Ahora, si nosotros no hacemos comparación en los grupos observacionales, pues vamos a tener un estudio observacional puro, ¿cierto? Es un descriptivo. Lo que hablábamos la semana pasada. Voy a describir la frecuencia de fracturas en niños menores de 2 años que asisten al Hospital Universitario de Santander. No voy a hacer ninguna comparación, únicamente voy a hacer una descripción de un evento. Entonces, un observacional purito, purito. Entonces, este esquemita nos sirve mucho porque es un resumen de todo lo que vimos en el artículo o de la esencia del artículo, ¿cierto? De los tipos de estudio. ¿Qué se nos debe quedar de este esquemita? Que hay estudios que son experimentales, que son observacionales, y que la diferencia entre estos 2 grupos es si el investigador asigna o no asigna la exposición, ¿cierto? Es como lo principal. Y ya, pues, los demás desencadenantes pues van a partir de la lógica que tenga cada uno de esos estudios. ¿Vamos hasta acá? Sí, señora. Bien. Entonces, estudios experimentales. Ya dijimos, los estudios experimentales pues son los en los cuales los investigadores asignan la exposición a los grupos de intervención. Entonces, cuando yo estoy en un estudio experimental, lo que yo hago es con mi intervención, con mi tratamiento, con mi nuevo medicamento, lo que yo intento como investigador es cambiar una o más variables de una persona o de un grupo de personas. Es decir, yo voy a utilizar el medicamento X para saber
si la enfermedad genera algún cambio o presenta alguna modificación. Entonces, por ejemplo, los ensayos clínicos con las vacunas. No sabemos, no conocemos, pero estamos haciendo estudios en los cuales yo voy a generar una vacuna y voy a tener un grupo de personas a las cuales yo le voy a aplicar una vacuna. Vamos a hablar la de Pfizer, ¿cierto? Y el otro de la AstraZeneca. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer ese estudio y entonces tenemos dos grupos de intervención. Entonces, a un gran brazo de población le voy a poner la de Pfizer. Lo voy a seguir en el tiempo y lo voy a comparar con aquellas personas a las cuales yo no le puse la vacuna. Y voy a ver cuáles son los efectos o cuáles son las modificaciones que puede tener esa persona, dado que yo le puse la vacuna. Y la otra, la de AstraZeneca, que sería otro grupo de población, ¿cierto? Y al final lo que yo hago es comparar los resultados. Entonces, de esa manera es que sacan las efectividades de las vacunas, ¿cierto? Que tienen una sensibilidad de tanto, que tienen una efectividad de tanto, mediante los estudios experimentales, porque yo estoy generando una intervención en la cual yo espero que una variable de la persona cambie. ¿Cuál es esa variable? Pues que se sane, que ya no tenga la enfermedad en este caso, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos en la primera imagen que tengo ahí de esta matica, entonces esto es básicamente lo que uno hace en un estudio experimental a grandes rasgos. Tengo una población o tengo diferentes poblaciones y las voy a intervenir cada una con una cantidad diferente vamos a suponer que esto es una bola, de abono, ¿cierto? Y quiero ver cómo se comportan estas maticas comparadas con aquella que no le hice nada, que dejo que su curso natural pues vaya como debería ser. Entonces, cuando yo termino mi estudio, lo que hago es comparar si a las que yo les puse una intervención tienen mejores resultados que mi grupo control, ¿cierto? Eso es un estudio experimental. Los estudios experimentales siempre están estrictamente definidos por protocolos de investigación y por tanto son muy estrictos en el momento de ser revisados por un comité de ética. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiar una variable de la persona, porque yo la voy a intervenir. Entonces eso puede generar, pues obviamente, efectos secundarios o digamos que algún tipo de repercusión en la salud de la persona. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que pues ya se sabe, pero vamos a suponer que no supiéramos la información. Y voy a decir que voy a exponer a asbesto a un grupo de personas para ver si desarrollan cáncer. Y a otra pues no la voy a exponer. No lo podemos hacer porque eso éticamente no es correcto, ¿cierto? No podemos hacer lo que hacían antes, no sé, los nazis y demás que generaban este tipo de intervenciones sin ningún consentimiento y era algo más cruel que investigativo, ¿cierto? Ahorita la investigación es muy estricta y los comités de ética y de bioética son demasiado estrictos en relación a la forma como usted va a realizar esas intervenciones, pues porque usted puede generar un daño que puede que no sea malintencionado como puede que lo sea. Entonces, ¿quién me dice qué decide al estudio o a grandes rasgos cuál es su opinión o cuál es la definición de un ensayo clínico? No de un estudio experimental, sino de un ensayo clínico. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Ninguno se leyó el artículo? Voy a intentar, pues es un tipo de estudio en el que el investigador hace una intervención que es controlada para evaluar los resultados de dicha intervención. Bien, Laura. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que Laura dijo? Yo, Sí. esto también decían que pues al ser experimentales y si se hacían de manera adecuada, ellos daban como una relación causa-efecto muy buena por la exposición y el tipo de estudio, que se distinguían de los no experimentales por lo que ya habíamos mencionado, que el investigador asigna, o sea, como la exposición y todo esto
al ser también estudios longitudinales y prospectivos, en que pues se estudia es el individuo, el análisis es el individuo, también pueden prevenir como sesgos y así lograr como altos índices de validez. Muy bien. ¿Quién habló? Es que no me apareció el nombre. Juliana. Juliana. Laura. Muy bien, Laura. Resumiste aspectos muy importantes de un ensayo clínico, ¿cierto? Como los sesgos, como la aleatorización y demás. Entonces, tenemos que los ensayos clínicos es un diseño epidemiológico basado en la administración de una intervención, ¿cierto? Controlada, lo dijo Laura, por el investigador con el fin de evaluar su eficacia, efectividad y seguridad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de eficacia, efectividad y seguridad, pues hablamos también de eventos adversos, de evaluar cuáles son esos eventos que predominantemente se van a presentar resultados de una intervención que yo estoy haciendo. Entonces, a grandes rasgos, esos son los ensayos clínicos. Ahora, ¿cuál es la lógica de ese estudio? ¿De dónde parte el investigador? ¿Qué grupos tiene? ¿Cuántos seguimientos tiene? ¿Qué vamos a tener en ese estudio? Entonces, aquí vamos a hacer una parte, ¡ay, se me pasó! Una parte más dinámica. Entonces, vamos a escoger un numerito al azar y la persona que nombremos va a compartir su pantalla, por favor, en una diapositiva en blanco. Bien, hoy lo hacemos, hagámoslo al azar, más fácil. ¿Hoy qué es? Vamos a hacerlo con calculadora para que todo nos dé. Hoy es 2, ¿es 2? Sí. Sí, señora. 2 del mes 2. ¿Cuántos somos? 18. Del 2021 dividido en 18. Eso me da 2. Daniel. Listo, comparto la pantalla en una presentación. Sí, porfa. Voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Listo, ya voy. ¿Listo, Daniel? Aún no me has permitido, tienes que habilitar la función de... Ay, sí, perdóname. Perdóname, ya. Listo, ya. Ya te lo... Listo, perfecto. Entonces, Listo. vamos a hacer entonces el ejercicio con Daniel. Entonces, pon Bueno, no, mentira, lo puedes hacer así. Te iba a decir que quitaras los cuadritos para que lo hiciéramos, pero no podemos escribirlo o vas pegando formas como quieras. Bueno, entonces, en el ensayo clínico, todos le vamos a ayudar a Daniel. Pero pues, Daniel, tú inicias y si te quedas en algo, los demás compañeros te apoyan. ¿De dónde partimos cuando vamos a hacer un ensayo clínico? Un ensayo clínico, pues, hay una evaluación experimental de qué es lo que deseo hacer. ¿Pero de dónde partes? Vamos a hablar de... ¿Hipótesis? Sí, tenemos una hipótesis, pero ¿de qué población arrancamos para poder hacer el estudio? De una población, ¿qué? Blanco. Blanco o una población general, ¿cierto? Tenemos un mundo de personas que son nuestra población a la cual nosotros podemos hacer énfasis en nuestro estudio. Entonces vas a poner ahí, Daniel, población blanco. Entonces, vamos a decir que la población blanco son personas con EPOC. Yo voy a hacer un estudio de una intervención en pacientes con EPOC para ver
no sé, cómo disminuyo el número de exacerbaciones que tengo o el número de hospitalizaciones en estas personas. Listo, tengo mi población blanco. Después de esta población, ¿qué sigue, Daniel? ¿Qué grupos debo tener yo en esa población blanco? Y tengo que identificar los grupos que están en riesgo. Sí, ¿cierto? Que pueden, o los podemos llamar elegibles o no elegibles, ¿cierto? Porque todos los pacientes con EPOC puede que no me sirvan. Porque yo puedo decir, no, es que él según la GOL está en estadio 1, 2 o 3, no, puede que a mí me interese un estadio específico. Entonces yo voy a tener unos pacientes elegibles y otros que no son elegibles. Entonces ponlos ahí. Después de la población blanco voy a tener pacientes elegibles y no elegibles. Listo. Entonces de esos dos, ¿con cuáles tú te quedarías? Con los pacientes elegibles. Los elegibles, ¿cierto? Que son los que van a ser, digamos que de alguna manera, de donde va a arrancar tu estudio. Ahora, de esos elegibles, ¿qué esperarías tú encontrar? ¿Qué otros dos grupos? De pronto fumadores y no fumadores, algo así. Eso haría parte también dentro de los elegibles, porque tú puedes decir, yo necesito pacientes que sean EPOC, pero que hayan sido fumadores, que lleven 10 años con el diagnóstico de la enfermedad. Todos esos criterios hacen parte de que tu población sea elegible. Pero tú puedes tener, vamos a asumir, 100 personas que son elegibles. De esas 100 personas, ¿tú crees que todas van a participar? No muestra. No. No, ¿cierto? Entonces vas a tener un grupo de ¿qué? Entonces, No participantes. Exacto, de participantes y no participantes. ¿Por qué? Porque puede que alguien te diga, ay, sí, súper bueno, yo sí quiero participar, porque a mí sí me interesaría saber qué nuevas opciones hay para que yo no me exacerbe tanto. Como habrá otro señor que te diga, no, yo no quiero participar porque a mí eso me da miedo, qué tal que me pase algo, me muera, me dé alguna alergia, me dé alguna cosa, entonces yo mejor no participo. Entonces, de entrada tú vas a tener esos dos grupos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos los participantes, esa es la población de la cual tú vas a arrancar tu estudio. Entonces, tú tienes el grupo de participantes. Como estamos en un ensayo clínico, ¿qué grupos se generan a partir de esos participantes, Daniel? ni idea. ¿Quién le ayuda a Daniel? ¿Qué grupos se generan a partir de esos participantes, dado que estamos en un ensayo clínico? Grupo expuesto y grupo no expuesto. Exactamente, ¿cierto? El grupo expuesto y el grupo no expuesto. ¿Por qué? Porque yo a esos les voy a dar a unos la intervención y a otros los voy a dejar como mi grupo control. Después de que yo tengo esos dos grupos expuestos y no expuestos, ¿qué hago, Daniel? ¿Qué decía el artículo? ¿Qué hacías? No, profe, es que ni idea, la verdad el artículo no me llegó, ¿no? Entonces no tengo ni idea sobre el tema. ¿Y tú qué crees que qué harías con esos dos grupos? Si tú fueras el investigador, si ya tienes un grupo expuesto y no expuesto. Bueno, ahí ya podría empezar la comparación, entonces podría mirarse los síntomas que presentan cada uno. Y eso lo haces con un qué? Con un seguimiento, ¿cierto? Entonces, después de que tú tienes los grupos expuestos y no expuestos, antes de analizarlo, lo que haces es seguirlos en el tiempo, de manera que tú puedas evaluar los eventos adversos, si disminuyeron las exacerbaciones, si el paciente mejoró, si murió, etcétera, ¿cierto? Todas las medidas que tú quieras hacer. Entonces, básicamente esa es la lógica del estudio. Entonces, deja de compartir, Daniel, gracias, y les voy a mostrar un esquemita que nos representa lo que acabamos de hacer. Y tenemos esto. Entonces, tenemos la población blanco, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado, que decíamos es, en este ejemplo, pacientes con EPOC. Tengo un grupo de pacientes que cumplen mis criterios, o digamos que, no mis criterios, que cumplen con una característica que yo necesito, que es la EPOC.
De esta población blanco voy a tener dos grupitos, el grupo de elegibles y el grupo de no elegibles. Los elegibles son los que cumplen con mis criterios de inclusión, que sean fumadores pesados, que tengan diagnóstico de poco más de 10 años, que tengan una espirometría con una relación BF1 capacidad vital forzada menor al tanto, con un BF1 menor al 80%, menor del 60%, lo que ustedes consideren. De estos elegibles vamos a tener los participantes que dicen que no quieren participar porque les da miedo o porque no están dispuestos a ir al centro de investigación, etc. Y los que dicen que sí. De estos participantes es mi población de estudio y son con los cuales yo voy a iniciar el estudio. En esta población yo hago algo muy importante que es la aleatorización. Esa aleatorización que me va a dar los dos grupos de seguimiento, que son el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Pregunta, ¿por qué debo yo hacer la aleatorización en los estudios experimentales? Para no caer en un sesgo con los resultados que se esperan. ¿Cuál sesgo, Álvaro? Muy bien. ¿Cuál crees tú? Mm, De selección, Pues podría ser. sí, No. o sea, el sesgo de, De confusión. ¿Por qué de confusión? Porque cuando yo no hago una aleatorización, yo no puedo decir que mis dos grupos son iguales. Puede que en uno me hayan quedado más mujeres que en otro, ¿cierto? Entonces puede que la enfermedad, el medicamento, la intervención tenga mayor predilección por las mujeres, entonces yo no puedo comparar un grupo con el otro porque no son iguales. En los estudios clínicos, el grupo expuesto, eso es una característica importantísima. El grupo expuesto y el grupo no expuesto deben ser iguales en todas las características, excepto en una, que es la intervención. Entonces, si ustedes se han fijado, cuando ustedes ven ensayos clínicos, hay una tabla 1, ¿cierto? Que es la que describe las características del grupo de intervención y el grupo control. Y al ladito de esas dos columnas siempre hay un valor de P. ¿Sí se han fijado? Ese valor de P, si ustedes buscan en este momento un artículo que tenga una tabla 1, ese valor de P siempre es un valor de P grande, mayor a 0.5. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no hay diferencias entre los dos grupos que usted está comparando. Es decir, no hay diferencias entre hombres y mujeres, entre edades, entre raza, entre nivel educativo, entre estadios de la enfermedad, etc. Eso quiere decir que sus dos grupos son, o podemos decir que son lo más idéntico posible, de manera que lo único que los va a diferenciar es la aleatorización. Por eso usted puede decir que los efectos, el hecho de que la persona del grupo del grupo experimental tenga menos exacerbaciones, se debe únicamente a la intervención y no a otra característica que tengan los pacientes. Entonces, por eso la aleatorización es la característica más importante de los ensayos clínicos, porque me permite hacer esa comparación y esas aseveraciones de que la intervención es lo que me está generando el resultado que yo quiero. Entonces, cuando yo ya tengo mi grupo expuesto y no expuesto, empiezo el seguimiento, ¿cierto? Y voy a evaluar los eventos de interés que yo quiera realizar. ¿Claros hasta este momento? ¿O tienen alguna pregunta? no señora. Listo. ¿Qué aspectos claves ustedes creen que debemos tener en los ensayos clínicos? De lo que hemos hablado, ¿cuáles rescatarían ustedes? Cosas que no se pueden pasar. ¿Qué cosas? La aleatorización. ¿Cierto? Eso es lo principal. Eso no nos puede faltar. ¿Qué otra cosa? Hacer una exposición o una intervención. Una intervención definida, ¿cierto? ¿Qué otra Y cosa? seguirles en el tiempo. Hacer un seguimiento en el tiempo para poder medir los resultados. Entonces, tenemos
Asignación de la intervención, lo decía Laura, ¿cierto? Debo tener una intervención definida. No puedo llegar a decir, bueno, ahora qué les pongo a ustedes a ver de intervención, ¿qué se me ocurre? No, yo ya debo tener establecido cuál es la intervención, cuáles son las dosis, cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad de mi intervención, de manera que yo pueda llevar un estricto seguimiento de mis pacientes. Consideraciones éticas, importantísimo, lo dijimos al inicio. No se puede hacer un ensayo clínico sin que esté avalado por un comité de ética, porque yo voy a hacer una intervención sobre un paciente, voy a modificar una característica basal de esa persona. Criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, esto es importante por lo que hablábamos la semana pasada, y es que si yo tengo criterios de inclusión muy amplios, pues voy a tener mucho ruido en mis datos, porque voy a tener una gran cantidad de población. Si yo tengo unos criterios de inclusión muy estrictos, pues me voy a quedar sin una muestra. Hago aquí una pregunta. Si yo estoy hablando de criterios de inclusión, ¿a qué hago referencia? ¿Qué es un criterio de inclusión? Los que se deben tener en cuenta para formar parte del estudio. Las características que yo debo tener en cuenta para que mi paciente haga parte del estudio, sí. Y un criterio de exclusión. Características que si están presentes, el paciente no puede hacer parte del estudio. Muy bien. Y yo puedo decir el siguiente ejemplo, ustedes me dicen si es correcto o no es correcto. Criterio de inclusión. Pacientes con diagnóstico de EPOC mayor de 10 años. Criterio de exclusión. Pacientes con diagnóstico de EPOC menor a 10 años. ¿Está bien dicho eso? ¿Está correcto o no está correcto? ¿Ustedes qué piensan? No es correcto, ¿Por qué? porque el criterio de exclusión no puede ser el antónimo del de inclusión, o sea, porque ya es obvio. Exactamente, ¿cierto? Y porque los criterios de exclusión se aplican después de los criterios de inclusión. Es decir, yo incluía a los pacientes con EPOC más de 10 años de diagnóstico, fumadores, etc. Pero resulta que a mí no me interesa que esos pacientes tengan artritis reumatoide. Cuando yo ya tengo mi población incluida, es que yo aplico los de exclusión y digo, ay no señor, usted cumple con todos mis criterios de inclusión, pero resulta que es que yo no necesito pacientes con artritis reumatoide, entonces me toca sacar y lo saco. Eso es un error que es muy común de encontrar en las tesis y en los trabajos, y es que ponen los criterios de exclusión como el antónimo del de inclusión, y no, son completamente diferentes y se aplican en momentos de tiempo diferentes. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Aleatorización, ya lo habíamos hablado, es de las características más importantes de un ensayo clínico es la aleatorización. El enmascaramiento y el seguimiento. Cuando el grupo de compañeros nos vaya a hablar sobre ensayos clínicos, nos van a hablar de enmascaramientos. Entonces, esto es un aspecto bastante importante de los ensayos clínicos y ellos deben ser muy minuciosos en explicarnos qué es ese enmascaramiento, en qué consiste ese enmascaramiento y para qué se hace. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Y los seguimientos, pues ya los vimos. ¿Deben ser cuántos? Al menos uno. De manera que yo tenga una medición después de la intervención para evaluar si mejoró o empeoró el paciente con mi intervención. ¿Qué sesgos vamos a tener en los estudios, en los ensayos clínicos? Vamos a tener sesgo de selección, confusión y clasificación. ¿A qué hace referencia el sesgo de selección, chicos? ¿Quién me dice? ¿O a qué creen? Porque pues, puede que tengan una idea sobre el sesgo. Ese es el que es, o sea, que la persona no puede participar voluntariamente porque, o sea, porque sí quiere participar, sino que, o sea, que se hace como que no representa a toda la población. Ajá.
Entonces, el sesgo de selección se presenta cuando es un muestreo por conveniencia. Esa es una de las muchas veces que se presenta un sesgo de selección. Y es que yo no hago una aleatorización o no hago un muestreo más bien, sino que el que va llegando lo voy cogiendo y lo voy incluyendo en mi estudio. ¿Ustedes por qué creen que eso es un sesgo? ¿Por qué creen? Debe tener la población definida. Sí, pero ¿qué hace, Andrés, que yo tome las personas, por ejemplo, que llegan al Hospital Universitario de Santander por sí mismos a consulta, por síntomas respiratorios? Y yo voy a hacer el estudio con esas personas. ¿Por qué es un sesgo de selección que yo únicamente tome esas personas y no haga un muestreo? No van a representar a la población, o sea, en la población general no van a poder ser una buena representación. Los datos no van a funcionar porque la población sencillamente no puede ofrecernos información confiable sobre un fenómeno específico que queremos investigar. Bien, entonces resulta que yo no los puedo tomar y yo no puedo, claro, yo lo puedo hacer y yo puedo sacar los resultados, pero yo debo decir que tengo un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque mi población, como lo decía Jessica, no es representativa de toda la población. Es decir, ¿qué personas son las que consultan al hospital? ¿Qué grupo de personas son las que consultan al Hospital Universitario de Santander en urgencias? Las que generalmente no tienen seguro médico. Una, ¿cierto? Son de régimen subsidiado. Esa es una opción, ¿cierto? Que sean régimen subsidiado, entonces no me van a representar todos los regímenes. ¿Qué otra característica? Si yo consulto urgencias, ¿por qué es? ¿Porque estoy muy bien o porque estoy muy mal? Porque está grave por accidentes, principalmente. ¿Cierto? La persona que esté enferma pero que no se sienta tan mal, pues no consulta al hospital. Entonces yo me voy a quedar solo con un espectro de la enfermedad y es que me voy a quedar únicamente con los más enfermos. No voy a tener una representación de los leves y de los moderados. Entonces por eso representa un sesgo de selección. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las empresas. Yo voy a hacer un estudio en una empresa sobre salud ocupacional. Entonces le digo a los trabajadores, no, vengan los que quieran participar del estudio, bien. Entonces resulta que eso se conoce como el sesgo del trabajador sano, porque solo van los trabajadores que están sanos. Y que está enfermo no va porque es que me duele la espalda, porque es que me duele la pierna, porque es que yo no tengo tiempo de ir para allá, porque es que es algo muy cansado. Entonces se quedan solo con un espectro de la población. Por eso los muestreos por conveniencia generan sesgo de selección. Ese es uno de los ejemplos de este sesgo. Cuando nosotros hablamos de los ensayos clínicos, nosotros no hablamos de un sesgo de selección porque se presente por un muestreo por conveniencia. No. Se genera es primero por la representatividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de representatividad es porque el grupo control, perdón, el grupo expuesto y no expuesto no me representan a toda mi población. Es decir, yo no puedo tomar los pacientes de una única institución. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacen estudios experimentales de fármacos, toman población de muchos países y de muchos centros de investigación, porque si yo me quedo solo con un grupito, pues no van a ser representativos. Entonces, así sean aleatorios, así se haga un muestreo, pues no van a ser representativos de toda la población. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer el estudio en África, y la población de África es completamente diferente a la latinoamericana o a la estadounidense o a la europea. Entonces, por eso en los ensayos clínicos, normalmente, cuando son de fármacos, pues nosotros vamos a hacer o van a encontrar que se utiliza una muestra representativa de múltiples países para minimizar o para controlar esta fuente de sesgo por representatividad. ¿Cuál es la otra fuente de sesgo de selección? Las pérdidas en el seguimiento. ¿Quién me dice por qué cree que las pérdidas en el seguimiento es un sesgo de selección? ¿Por qué puede ser? El hecho de que a mí se me vayan las personas del estudio, se me pierdan del estudio, ¿por qué puede ser un sesgo de selección?
Porque desde un principio no cumplían los criterios de selección para el estudio. No. ¿Qué pasa? Si yo tengo los pacientes con EPOC y me estoy dando cuenta que se me están perdiendo, y se me pierden y se me pierden. ¿Ustedes por qué creen que se podrían perder esos pacientes? ¿Qué puede hacer que la persona no vuelva al estudio de investigación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características? Nada, no se les ocurre nada. Por falta de adherencia a la intervención o por Podrían también tal vez fallecer. También, por ¿cierto? el tiempo, porque son de lejos. Porque ya no quieren volver, porque son poco adherentes, porque se murieron. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que hablábamos ahorita con la representatividad. Si yo tengo que todas las personas que tienen EPOC más severo se me están perdiendo, pues me voy a quedar con una población que es más sana. Entonces, eso me genera un sesgo de selección. ¿Qué pasa si me voy a quedar con la persona? Todos los que preciso, yo me fui a analizar y me di cuenta que todos los que se me perdieron eran porque eran poco adherentes al tratamiento. Pues me voy a quedar únicamente con la población que es completamente adherente al tratamiento, pero no voy a tener esa información de las demás personas. Entonces, por eso las pérdidas en el seguimiento siempre son un sesgo de selección. ¿Por qué más? Porque usted se puede quedar con más mujeres que hombres, porque las mujeres son más juiciosas en cuestiones de tratamiento que los hombres, porque usted se puede quedar con más personas adultas mayores que jóvenes, porque el adulto mayor puede que sea más juicioso que el joven y el joven dice que yo no quiero volver porque eso me da jartera. Entonces se queda solo con un espectro de la población y eso genera pues un sesgo de selección. La confusión ya lo vimos, ¿cierto? Que el grupo de control y el grupo experimental no sean comparables. Entonces, el hecho de que no sean comparables pues me genera un sesgo de confusión porque yo no puedo atribuir los cambios únicamente a la intervención, porque puede que haya otra variable que esté también jugando ahí un papel importante. ¿Cómo controlo eso? Pues con la aleatorización. Y un sesgo de clasificación, que es el mismo sesgo de información por errores en la medición. Entonces resulta que yo tenía, lo que hablábamos la semana pasada, yo tenía que medir depresión, pero no medí depresión con la escala CESD, sino medí depresión con una escala que me medía actividad física. Entonces no me va a servir. Esa es una fuente de sesgo de información. ¿Cuál otro? Errores en la medición y viene el enmascaramiento. Y acá de esto nos van a hablar los compañeros más adelante. ¿Qué pasa si yo soy el investigador y yo soy el que estoy invirtiendo miles de millones de pesos en una intervención y yo misma soy la que mido el desenlace? ¿Qué creen ustedes que pasa? Y yo sé cuál es el grupo experimental y cuál es el grupo control. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Por ejemplo, si es una vacuna, pues puedo querer que funcione, que todo esté bien, que los resultados sean positivos. Que sean beneficiosos para mí, porque yo soy el que estoy haciendo el estudio, porque yo soy el que está invirtiendo el dinero. Entonces yo digo, ay, es que está un puntico de que la escala me dé que le funcionó. Eso sí, yo creo que sí. No, mire, yo analizándolo bien, como que la señora ese día sí reportó que se sentía mejor. Y yo puedo manipular los datos de manera que me dé a mi favor. Entonces eso genera un error de medición y eso se corrige con el enmascaramiento. Y eso pues genera un sesgo de clasificación. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que una persona está sana cuando realmente no lo está. O puedo decir que está enferma cuando realmente no lo está. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos clínicos? Lo decíamos al inicio, una compañera lo decía, causalidad, ¿cierto? Puedo generar una causa-efecto, puedo decir que la vacuna efectivamente me previene la enfermedad o que no, o puedo decir que a mayor dosis de X medicamento voy a tener más reducción, de un evento de interés. Entonces vamos a tener una causalidad porque nosotros partimos de no tener la intervención, la tuvimos y pasamos a medir un resultado. Por eso podemos acercarnos a la causalidad, aunque esto es un tema bastante complejo, pero pues se acerca. Control de condiciones del estudio, ¿por qué? Porque en los ensayos clínicos los investigadores controlan todas las variables, ¿cierto? Que los dos grupos sean comparables, que el grupo de intervención tenga una dosis, una frecuencia de la intervención establecida,
porque las mediciones son estrictas en el tiempo que el investigador lo definió. Entonces tiene todas estas condiciones muy controladas. Comparabilidad, ya lo vimos, el grupo control y el grupo expuesto son comparables, son iguales, excepto en la intervención y porque tenemos medidas de riesgo, como riesgos relativos, número necesario a tratar. Entonces, eso nos va a dar información sobre las incidencias o sobre el número de eventos que se presentan dado una intervención. ¿Cuáles son las desventajas? La validez externa. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un estudio clínico que solo hice en población colombiana, pues no lo puedo extrapolar a otra población. O si lo hice en una población de una raza específica, pues no lo voy a poder extrapolar a otra raza. Entonces, la validez externa de estos estudios es bastante, digamos que limitada. Si ustedes se han dado cuenta, hay muchos estudios que dicen, no, es que vamos a replicar el estudio de fulanito de tal, que se hizo en población estadounidense. ¿Por qué? Porque no son los mismos resultados. Me toca hacerlo en mi población para poder tener mis resultados, mis puntos de corte. Desventajas, que solo tenemos una única intervención en la mayoría de los casos. Cuando veamos ensayos clínicos, los compañeros también nos van a hablar que también existen ensayos clínicos con más de una intervención, pero la mayoría pues son de una única intervención. Y los costos, pues porque ustedes ya se imaginarán que son lo suficientemente costosos para que no todo el mundo los realice. Bien, ¿claro con ensayos clínicos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, señor. ¿No? Listo. Entonces, vamos con los estudios observacionales. Los estudios observacionales son un poco más sencillos, excepto por el de estudios de cohorte. Pero, pues, son estudios en los cuales yo no hago ninguna intervención. El investigador no hace ninguna manipulación de una variable de interés de un participante. Simplemente el investigador observa, por eso se llaman observacionales. Solo se sientan o se paran en un momento del tiempo y deja transcurrir la enfermedad o deja transcurrir la exposición y mira a ver qué es lo que pasa con la población. Entonces, como ya vimos, vamos a tener los descriptivos puros, que son solo la descripción de la población, y los analíticos, en las cuales pues vamos a comparar más de dos grupos, ¿cierto? Vamos a comparar grupos etarios o por sexo, o vamos a comparar el nivel educativo, o vamos a comparar el grupo expuesto o no expuesto. Entonces ya generamos una comparación entre dos o más grupos, y por eso lo llamamos analítico. En un estudio descriptivo, nosotros solo vamos a encontrar frecuencias y porcentajes. Los estudios analíticos pues son los que ustedes ven que ya tienen valores de P, que se realizan pruebas G cuadrada, ANOVA, TED-Student, etc. Estudios de cohorte. Primero, ¿qué es un estudio de cohorte? ¿Quién me dice? ¿Qué características tiene un estudio de cohorte? El seguimiento que se le hace a ese grupo de población. ¿Por qué, Andrés? Porque se debe observar a lo largo, digamos, de un tiempo para poder determinar qué es una cohorte. Y eso no se hace en los casos y controles también. ¿Qué dices tú? ¿Sí? Pero el caso y control es más específico, digamos, en cuanto a que es más puntual en el evento. En los estudios de cohorte no tenemos definido el evento. ¿Qué dicen ustedes? ¿En los estudios de cohorte yo tengo definido un evento que yo quiero encontrar o no? Sí, señora, pero sería como más el seguimiento que se hace al grupo de personas que comparten como, o sea, un mismo hecho, unas mismas características, y yo busco detectar más adelante la aparición del evento que estoy buscando, o sea, del evento que está relacionado con su salud. Sí, hay una parte de cierto en lo que dices, pero si bien comparten muchas características, hay algo que también los diferencia y es la exposición, ¿cierto? Por eso nosotros decimos que los estudios de cohorte son los más parecidos a un estudio experimental, solo que es un estudio pues, en el cual nosotros no hacemos una intervención, sino dejamos que una exposición específica que por azar le cayeron a una serie de personas
Vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de que les dio o no les dio COVID, vamos a hablar de que tienen o no tienen cáncer. Es una exposición que nosotros no dimos, sino que pues la persona la tuvo. Y los vamos a comparar con otro grupo de personas que no la presentó, pero que comparten otras características, como el lugar donde viven o el hospital donde están internados, etc. Entonces tenemos que los estudios de cohorte, como les decía ahorita, pues es una representación, no es la representación más cercana de un estudio experimental. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un alto valor causal, o sea, yo puedo hablar de causalidad, me puedo acercar bastante a la causalidad. Es el único estudio observacional que me permite hablar de causalidad. Ojo con eso. Si en el parcial le sale, ¿cuál de los siguientes estudios permite acercarse a la causalidad? Ensayos clínicos, casos y controles, estudios de cohorte y estudios transversales. ¿Ustedes qué dicen? Estudios de cohorte. ¿Qué dicen los demás? Si esa fuera la pregunta del quiz de la clase de hoy, ¿ustedes qué dirían? Estudios de cohorte. ¿Todos estudios de cohorte? ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Los otros no saben, no responden? Esto, yo iba a decir que son los estudios que sean de una cohorte retrospectiva. No, no le estamos poniendo apellido a la cohorte, solo si es cohorte o no es cohorte. ¿Nadie más? O sea, hoy todos se sacarían 0 en el quiz. ¿Sí? ¿Quién me dice por qué todos se sacarían 0 en el quiz hoy? ¿Nadie? ¿Qué dicen? ¿Hacemos el quiz? Chicos. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. De los siguientes tipos de estudio, ¿cuál se acerca o de cuál podríamos hablar de causalidad? Ensayos clínicos, casos y controles, estudios de cohorte y corte transversal. Ensayos clínicos, ¿no? Casos y controles también, ¿no? Porque ellos miran como hacia atrás, como a que estuvieron expuestos antes, teniendo ya ahora en el presente como la enfermedad. ¿Todos de acuerdo con Eleni? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Qué les dije yo que era la causalidad? ¿Qué debía yo tener en cuenta para hablar de causalidad? Mirar si servía o no, pues, lo que se hubiera hecho. Pero ¿cuál era la característica que yo les había dado? Que antes no había ¿qué? Ojo, cuando yo hablo de causalidad, y les dije, cuando yo hablo de causalidad es porque yo digo que antes la persona estaba libre del evento y que una exposición o una intervención que yo hice la puedo atribuir a que genera una curación o la muerte o el evento que yo esté buscando, ¿cierto? Para que yo pueda hablar de causalidad, debo partir del hecho de que la persona no ha tenido el evento. Si la persona no ha tenido el evento, ¿qué tipos de estudio pueden hablar de causalidad? ¿Cuáles? Y lo acabamos de ver. Los ensayos clínicos. ¿Y cuál otro? Y este, el de cohorte. El de cohortes.
Ojo, son los únicos estudios que pueden hablar o que se acercan a la causalidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo el evento en las personas, en ninguno de los dos. Yo parto de una población que tiene una característica que yo necesito y lo voy a seguir en el tiempo, sea bajo una intervención o en los casos, en los ensayos clínicos o en una exposición en los estudios de cohorte, pero no tengo el evento. Por eso son los únicos estudios que me permiten hablar de causalidad. Los casos y controles, ¿por qué no me permiten hablar de causalidad? Porque yo parto de un evento y me voy hacia atrás, me voy a reconstruir el pasado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo no puedo garantizar que la exposición a la cual yo estoy atribuyéndole estuvo antes del evento. Por eso no podemos hablar de causalidad en esos estudios. Y en los cortes transversales, pues menos aún, porque pues yo no tengo ninguna temporalidad. Estoy parado y tomé una foto. Yo no puedo saber si la persona en ese momento tenía o no tenía la exposición. Entonces, ojo con eso, muchachos. Los estudios de cohorte son los estudios del grupo de los estudios observacionales que me permiten medir un grado alto de causalidad. ¿Por qué? Porque yo tengo una población, vamos a hablar de una población sana, que tiene sana en el sentido de que no han presentado infarto agudo de miocardio, pero tienen diversos factores de riesgo. A mí me interesan los obesos. Entonces yo voy a partir de una población que al inicio era obesa, pero que nunca había tenido infarto agudo de miocardio y la voy a seguir en el tiempo. Y voy a medir si en 5, en 7, 10 años desarrollan infarto agudo de miocardio y lo voy a atribuir al índice de masa corporal o a la obesidad medida con circunferencia abdominal, etc. Entonces, eso es lo que me permite a mí hablar de causalidad. ¿Cómo defino mis pacientes en el estudio de cohorte? Por una exposición, por un factor de riesgo que yo no pongo. Yo no le digo a la persona coma mucho para que sea obesa, porque es que necesito obesos en mi grupo de cohortes. No, yo tengo un grupo que por cosas del destino es obeso y otro grupo que no es obeso. Y esos son mis grupos de comparación y son los que yo voy a seguir en el tiempo. Entonces, vamos a ver la lógica de este estudio. Dice, tenemos un grupo de individuos que están libres del evento de interés. ¿Cuál es el evento de interés mío? El infarto, COVID, un aneurisma, un SB, cáncer, el evento que ustedes quieran. No es libres de toda enfermedad, no, es el evento de interés. Por ejemplo, si yo puedo estar en una cohorte de pacientes para evaluar que tengan factores de riesgo cardiovascular, dislipidemias, sedentarismo, obesidad, dieta malsana. Y puedo medir diferentes eventos. Puedo medir infarto, puedo medir SB, puedo medir angina, puedo medir lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el evento que a mí me va a interesar? No que no tengan ningún evento cardiovascular, porque probablemente me quede sin población. Yo me voy a casar únicamente con los que no han desarrollado infarto. Entonces digo, ok, listo, tengo mis pacientes o mi grupo de pacientes que están libres de infarto. De estos que están libres del infarto voy a tener un grupo que es expuesto y otro que es no expuesto. ¿Cuál es mi factor de riesgo principal? No, para mí va a ser las dislipidemias. Entonces voy a tener un grupo que es expuesto, o sea, que tiene dislipidemias, y un grupo que es no expuesto, que no tienen dislipidemias. Y los voy a seguir en el tiempo. Habrán algunas personas que tengan dislipidemia, que se infarten, como habrán otras que tengan dislipidemia, que no se infarten. Lo mismo va a pasar en el grupo no expuesto. Van a haber unas personas que desarrollen el infarto y otras que no lo desarrollen. ¿Quién me dice por qué en el grupo expuesto yo puedo encontrar personas que no se infarten y en el grupo no expuesto personas que se infarten? ¿Por qué creen ustedes eso? Y eso es médico. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? Puede ser porque... Sí, María.
porque cuenta con una predisposición genética o porque trabaja entonces como factor protector. Puede ser, ¿cierto? Y eso se llama porque los eventos son multicausales. Las enfermedades son multicausales, nunca son unicausales. Entonces puede que yo no tenga dislipidemia, ¿cierto? Pero soy obeso, pero soy diabético, tengo otros eventos, otros factores de riesgo que me pueden llevar a mí a presentar el infarto agudo de miocardio. Puedo tener dislipidemia, pero soy físicamente activo, porque manejo el estrés. Bueno, múltiples factores que me pueden llevar a que esos factores sean más protectores que el factor de riesgo y me prevengan a mí sufrir un infarto. Entonces, esto también es importante porque los estudios que son analíticos ajustan por otras variables de interés, que son todas esas que estamos hablando, porque los eventos no son unicausales. Entonces, al ajustar por esas variables, yo puedo decir, ah, no, es que esa persona tenía X factores protectores que lo llevaron a que nunca presentara el evento. Entonces, esto es importante. ¿Qué otra cosa es importante de los estudios de cohorte? La temporalidad y la direccionalidad. Esto siempre lo pregunto en los parciales. ¿Por qué? Porque es algo que deben tener súper claro. La direccionalidad de todas las enfermedades, de todos los eventos y por tanto de todos los estudios, excepto del de corte transversal, que ya lo vamos a ver, es prospectivo. ¿Quién me dice por qué es prospectivo? Porque una enfermedad siempre es prospectiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque parte de estar sano a luego desarrollar la enfermedad y luego progresar. Porque parto de que nunca antes había tenido la enfermedad y empieza toda la historia natural de la enfermedad y se genera la alteración del gen o la mutación del alelo o se presentó la resistencia vascular periférica o lo que sea que me vaya a generar el evento. Pero yo antes no lo tenía, entonces siempre yo parto de que yo estaba sana y voy desarrollando la enfermedad. Por eso todos los estudios, excepto el corte transversal, tienen una direccionalidad prospectiva, porque la persona, independientemente del momento en el que yo esté evaluándolo, la persona antes venía sana o estaba sana. Entonces, esto es clave. Direccionalidad prospectiva, hacia adelante. ¿Cuál es la temporalidad de los estudios de cohorte? Por ahí ahorita nombraron uno. ¿Cuál es la temporalidad o cuáles son las temporalidades de los estudios de cohorte? ¿Son de tipo longitudinal? Longitudinal, sí, o prospectivos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, chicos? Puede ser transversal. No. El otro tipo es retrospectivo. Retrospectivo, sí, y falta otro. ¿Cuál? Mixto. Mixto o ambispectivo. O sea, que puedo ir para adelante y para atrás. Entonces, cuando yo hablo de una temporalidad prospectiva, quiere decir que yo me paré como investigador aquí, donde estoy señalando. Al inicio del estudio, yo fui la que hice el protocolo, yo fui la que recluté, yo fui la que di inicio al estudio. En este punto, es prospectiva. Me voy hacia adelante y voy a buscar un evento. Cuando yo hablo de una temporalidad retrospectiva, que son la mayoría de los estudios, es porque alguien más ya hizo el estudio y yo me paré acá, cuando ya se finalizó el estudio, pero resulta que ellos me prestaron los datos, me prestó la base de datos, me prestó las historias clínicas, y entonces ¿yo qué hago? Me devuelvo para hacer el estudio, pero ya los datos están recolectados. Entonces, por eso se llama retrospectivo. Me voy a ir hacia atrás a ver qué fue lo que pasó. Y el ambispectivo es porque
Ya mi profesor, por ejemplo, empezó el estudio, yo estoy en un semillero o estoy haciendo mi tesis de especialización, de maestría, de doctorado, lo que sea, y me paro acá, ya habiendo iniciado el estudio. Entonces resulta que yo ya voy a tener una información que mi profesor recolectó, que está en una base de datos, pero adicionalmente yo voy a recolectar otra tanta mientras se acaba el estudio. Voy a tener información de lado y lado, tanto retrospectivo como prospectivo. Por eso se llama ambispectivo. Claro, esas tres temporalidades. Sí, profe, yo tengo una duda. Es que realmente no me queda claro la diferencia, digamos, con la temporalidad y la direccionalidad. Listo, bien. Esa es una muy buena pregunta porque yo ya se las iba a hacer. Que ¿cuál era la diferencia entre la temporalidad y la direccionalidad? La temporalidad hace referencia al momento en el que el investigador o el investigador se para hacer el estudio. Yo me paré al inicio sin que nadie lo hubiese hecho y yo lo hago. Yo me paro al final cuando ya alguien lo hizo, pero reconstruyo los eventos. O yo me paro en la mitad cuando ya había iniciado, pero le falta una parte. Esa es la temporalidad. No tiene nada que ver con la enfermedad. Tiene que ver con el momento en el que yo como investigador estoy tomando los datos. Por el contrario, la direccionalidad sí tiene que ver con el evento. Por eso les decía que la direccionalidad siempre, siempre es prospectiva, porque yo parto siempre, independientemente de lo que yo esté hablando, parto de que antes nunca tenía el evento y en algún momento lo voy a desarrollar. ¿Sí te queda claro? Sí, señora, gracias. A los demás, todo súper claro, la diferencia entre temporalidad y direccionalidad. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Aspectos claves de los estudios de cohorte. Estudios de seguimiento de incidencia. ¿Por qué puedo medir yo incidencia, chicos? Cuando ustedes vieron epidemiología analítica, ¿qué es una incidencia? ¿Cómo se definen los casos incidentes? ¿Son casos qué? Son casos nuevos. Nuevos, ¿cierto? ¿Y por qué yo puedo entonces medir incidencias en los, devolvámonos acá, en los estudios de cohorte? ¿Por qué? Porque son prospectivas la direccionalidad. ¿Y por qué más? Porque la población no va a tener o sea, el evento, o sea, son libres del evento de interés, entonces yo voy a saber en qué momento van a tener el evento, entonces ahí puedo calcular la incidencia porque son nuevos. Muy bien, Jessica. Es por esta característica, porque son libres del evento. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace la fórmula para calcular la incidencia, la población es la población libre del evento. Asignación de la exposición. ¿Por qué es un aspecto clave? Porque yo no soy la que yo no soy la que la asigno, sino es el ambiente. Pues a usted le tocó ser hipertenso y al otro no. Nadie asigna la exposición. Yo no le puedo decir, venga, es que lo voy a convertir a usted en hipertenso porque a mí me interesa. No, ¿cierto? Es una exposición, por decirlo de alguna manera, ambiental. Los criterios de inclusión y exclusión, esto lo van a ver en todos los estudios, ya les expliqué por qué. ¿Qué otros aspectos importantes tenemos? Que yo puedo medir la evaluación en toda mi población. Y voy a medir la población, los eventos en los expuestos y en los no expuestos. Me permite ver todos esos posibles factores de riesgo, cómo me influyen entre la presencia o no de un evento que yo quiero evaluar. Seguimientos. Pregunto yo acá, ¿cuántos? ¿Cuántos seguimientos debe tener una cohorte? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice? ¿Cuántos seguimientos? No sé, mínimo 2. ¿Señor? Mínimo 2. Mínimo 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Al menos uno al inicio y uno al final, pero sí mínimo eso. Al menos uno, ¿cierto? Porque pues el del inicio no es un seguimiento porque es mi línea basal.
Mi seguimiento vendría, dependiendo del evento, a los meses, a las semanas, a los años, dependiendo del evento que yo vaya a medir. Al menos uno. ¿Cuántos es el máximo? No hay máximo. ¿Cuántos ustedes quieran? ¿Ustedes han escuchado hablar de la cohorte de Framingham? ¿O no han escuchado hablar de la cohorte de Framingham? ¿Era uno de riesgos de cardiovasculares? Sí, señora. Es una cohorte de riesgo cardiovascular y cuando ustedes lleguen, probablemente más adelante, no sé si ya lo vieron, uno para medir riesgo cardiovascular mide Framingham para saber cuánto es el riesgo, si es alto, moderado o leve, de presentar algún evento cardiovascular. Esas fórmulas salen de estas cohortes. Esa cohorte lleva años, llevan más de 40 años haciendo seguimientos a su población. Ellos iniciaron con una población base, luego midieron los hijos de esa población base, luego midieron, en este momento están midiendo los nietos de esa población base. Entonces llevan muchísimos años haciendo mediciones. Entonces, en un estudio de cohorte, esa es una de sus grandes ventajas, y es que usted puede hacer los seguimientos que usted quiera. Sesgos de selección por pérdidas en el seguimiento. Esto es igual al ensayo clínico, ya les había explicado, ¿cierto? Si se me pierden más las mujeres que los hombres, o si se me pierden más los jóvenes que los adultos, o si se me pierden más, no sé, los de un estadio más avanzado de la enfermedad, etc. Perdón que estaba metiendo acá a Juan Pablo. Listo. Ahí. Acá. Confusión, sesgo de confusión, ¿por qué? Porque yo no medí todas las variables que necesitaba. Resulta que para mi estudio era súper importante medir el sexo. Y cuando yo hice la encuesta, se me olvidó medir el sexo. No tuve el sexo, no lo tuve en cuenta, no sé por qué se me olvidó. Entonces puede estar confundido en mis resultados porque no medí esa variable que era importante y era de interés. Sesgo de clasificación, por la información que me dan los pacientes, por la calibración de los equipos, por las propiedades psicométricas de los instrumentos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sesgo de información porque mis pacientes no me dan la información correcta? Entonces, resulta que yo le pregunto a un paciente lo siguiente. Yo estoy haciendo un estudio sobre, no sé, sobre enfermedades venéreas. Y yo le digo, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año? Puede que la persona le dé pena responder y diga una, cuando realmente han sido 5. Entonces, el hecho de que la persona no me diga la información correcta, pues me genera un sesgo de información. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo tener la información verdadera y entonces mi información me va a quedar sesgada. Lo voy a clasificar en un grupo poblacional al cual él no pertenece. Otro ejemplo de sesgo de información es el dado por el entrevistador. Cuando yo hago que mi paciente responda lo que yo quiero escuchar. Entonces, pasa lo siguiente. Resulta que yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo hice mi tesis de maestría, yo trabajé con una cohorte de riesgo cardiovascular. Mi exposición era la obesidad, o sea, yo tenía obesos y no obesos. Y mi desenlace era problemas del sueño. Cuando nosotros empezamos a hacer, o cuando empezó el estudio de cohortes, pues yo todavía no había empezado mi tesis de maestría, después fue que la inicié y tomé este evento. Las encuestas que yo hice antes de hacer mi tesis de maestría, pues normal yo las hacía, iba, le hacía la encuesta a las personas, les medía sueño, toda la cosa. Cuando yo empecé a hacer mi tesis y tenía mi exposición y mi evento, ¿quién me dice cuáles son los factores de riesgo para sufrir problemas del sueño y apnea del sueño? Obesidad. ¿Cuál otro?
¿Asma? Enfermedades respiratorias, ¿y cuál otro? Fenotípicamente, ¿cuál otro? Malformaciones en el maxilar inferior. También. Cuello corto. ¿El tabique desviado? También, ¿cierto? Todas esas cosas que tú puedes ver y que tú sabes que pueden generar que el paciente tenga apnea del sueño, o que presente síndrome de piernas inquietas, o que tenga menos de 7 horas de sueño, etc. Resulta que un día yo llegué y me llegó una paciente que era de libro, la señora. Me tocó hacerle la encuesta a mí, era una señora obesa, mórbida, obesa. Tenía cuello corto, tenía antecedentes de asma, era sedentaria. Yo empecé a hacerle la encuesta y todo iba perfecto hasta que yo llegué al cuestionario o a la componente de sueño. Cuando yo llegué al componente de sueño, una de las preguntas, por ejemplo, era que si se despertaba ahogada durante la noche. La señora me dijo que no. Y yo le dije, ¿usted está segura? ¿Nunca se ha despertado ahogada en la noche? De manera que yo la hice dudar y ella me dijo, ah, sí. Sí, como que sí, un día sí me levanté ahogada. Otra de las preguntas era, ¿su compañero de habitación alguna vez le ha dicho que usted ronca? La señora no. Yo le dije, ¿usted está segura que su compañero, su esposo, su hijo, nunca nadie, si usted ha ido a algún lugar, nunca le ha dicho que usted ronca? Y la señora volvió a dudar y me dijo, ah, sí, una vez me dijeron que yo roncaba. ¿Qué pasó con esa señora? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Quién me dice? ¿Qué estaba haciendo? Enfocándole, o sea, el sesgo, haciéndola dudar, pensar 2 veces de su respuesta. Influenciando su respuesta. ¿Cierto? Yo la estaba influenciando para que ella respondiera algo que yo quería escuchar. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa era una señora que me iba a aportar a mi grupo de exposición y que si esa señora no tenía eso, pues mi hipótesis se iba a ver afectada, porque entonces iba a salir que una señora obesa con cuello corto, sedentaria, asmática, pues no tenía problemas del sueño y para mí eso era en contra de mi tesis de maestría y de mi hipótesis. Entonces yo generé un sesgo en esa encuesta. ¿Qué me tocó hacer a mí por buena praxis? No volver a hacer encuestas. Hacer que le repitieran la encuesta a esa señora y yo nunca más volví a hacer encuestas. ¿Por qué? Porque usted siempre se va a ir por su hipótesis, porque su hipótesis se cumple. Entonces, en ese momento, cuando usted no sabe controlar eso, pues se genera un sesgo de información por mala clasificación. Calibración de los equipos. Resulta que mi hipótesis es medir hipertensión. Y a mí se me olvidó calibrar el tensiómetro en la mañana y le tomé a 100 pacientes la tensión arterial sin que el tensiómetro estuviera calibrado. ¡Ay, no! Se me olvidó calibrar el bendito tensiómetro. Bueno, lo voy a calibrar ahorita. Esas 100 personas me quedaron mal clasificadas porque me pudieron haber quedado como hipertensas cuando no lo eran, por un error de medición. O me pudieron quedar normotensas cuando no lo eran. Entonces, la calibración de los equipos siempre es importante cuando uno va a hacer un proyecto de investigación para controlar eso, que no le vaya a pasar que usted lo clasificó en un grupo que no pertenecía. Propiedades ciclométricas de los instrumentos, pues que si usted está midiendo actividad física, realmente mida actividad física y no mida depresión, o que si usted está midiendo síndrome de burnout, realmente mida eso y no mida es ansiedad o no mida es, no sé, síndromes depresivos mayores o que no mida angustia, etc. ¿Sí? Entonces, que el instrumento que usted utilice ya esté validado y que le diga que ese instrumento le mide el desenlace que usted quiere medir. ¿Cómo lo controlamos estos sesgos? Bien sea en el análisis o con el entrenamiento de las personas que participan en el estudio o calibrando los equipos o pues validando los instrumentos. Ventajas. La causalidad, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es el único estudio observacional que se aproxima a la causalidad. Son los más cercanos a un experimento. Tienen medidas de riesgo porque me permiten medir incidencias, o sea, puedo medir riesgos relativos. Puedo medir múltiples eventos y múltiples exposiciones. Una desventaja es que tienen poca utilidad en eventos raros. ¿Por qué? Porque tendría que medirlo, tendría que tener un periodo de seguimiento muy largo, entonces sería
muy costoso hacerlo, no es costo efectivo. Son poco eficientes en eventos con lo mismo con periodos de latencia largos. Son costosos, a pesar de que son estudios observacionales, son los estudios más costosos de este grupo. Y la principal desventaja son las pérdidas en el seguimiento. Las personas en los estudios de cohorte se pierden mucho, se cambian de casa, cambian de teléfono, cambian de trabajo, y es muy difícil volverlos pues a encontrar. Claro, estudios de cohorte, ¿o tienen alguna pregunta? Chicos, ¿claros? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, estamos claros. ¿Todo claro? Muy bien. Casos y controles. En los estudios de casos y controles vamos a tener un grupo de personas que ya presentaron o que ya tuvieron un evento, que van a ser mis casos, y vamos a tener un grupo de personas que no han desarrollado el evento, que son mis controles, pero que los dos compartieron en algún momento la exposición. ¿Cuál exposición? La que hipotéticamente yo estoy diciendo que se está asociando con el evento. ¿Cuál es la lógica de este diseño? Esta es diferente. Fíjense que la flechita en este caso va hacia atrás, ¿cierto? Al inicio algunos de sus compañeros lo nombraban. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo tengo una población. Dentro de esa población voy a tener los participantes que quieren participar y los que no. Perdón, una población que cumple mis criterios de inclusión y de exclusión y los que no. Y después de eso voy a tener a mis participantes o a los que decidieron participar y a los que no. Cuando yo tengo mi población participante, selecciono los casos, que son aquellas personas que desarrollaron el evento de interés que yo tenía. Y tomo o saco mis controles, que son aquellos individuos que no desarrollaron el evento. Y eso constituye mi población de estudio. Y hago una reconstrucción en el pasado de la exposición que yo estoy midiendo. ¿Qué es importante? ¿Qué deben? Esto es pregunta de parcial. ¿Qué deben compartir los casos y los controles? El antecedente de la exposición, no el evento, porque acuérdense que el evento es lo que los diferencia. Lo que deben compartir los casos y los controles es el antecedente de la exposición que yo estoy evaluando. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que yo estoy evaluando malformaciones en mujeres que trabajaron, malformaciones en niños, hijos de mujeres que trabajaron en una empresa floricultora, que estuvieron expuestas a pesticidas. Entonces, los casos son aquellas mujeres que tuvieron niños con algún tipo de malformación, que estuvieron expuestas a pesticidas. Y los controles son mujeres que también trabajaron en empresas floricultoras, que estuvieron expuestas a los pesticidas, pero que no tuvieron hijos con malformaciones. Yo parto de esa característica o de esa población y me devuelvo. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo que estas mujeres que tuvieron los niños con malformaciones fuera diferente a los controles. Fue que estuvieron más expuestas, fue que las señoras que tuvieron estos hijos eran las que fumigaban y resulta que estas eran las personas que estaban en ambientes administrativos que les podían poner los pesticidas al lado, pero nunca tuvieron contacto estrecho con este químico. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer y esa es mi hipótesis, y entonces lo que hago es que me voy en el pasado y empiezo a preguntarle a la señora, bueno, señora, cuénteme cuál era su oficio. No, yo era la que rociaba las flores con el pesticida 3 veces por semana. Ah, bueno. Y dígame, ¿usted se lavaba las manos cuando terminaba? Sí, yo me las lavaba. No, ¿sabe que no? Yo no me las lavaba. Yo terminaba de hacer eso y pues me quitaba los guantes y después me iba y me sentaba a comer o me pasaba las manos por la cara. No teníamos un protocolo de bioseguridad.
Usted le puede preguntar a un control, señora, ¿usted estuvo expuesta a los pesticidas? Sí, yo también fumigaba 3 veces por semana. ¿Y usted se lava las manos? Ah, no, sí, yo era súper juiciosa, yo me lavaba las manos, me desinfectaba, me quitaba la ropa con la que fumigaba, etc. ¿Sí? Esa es la evaluación que usted hace de los casos y los controles. ¿Qué sucede con este estudio? Que hay un sesgo que siempre, siempre predomina. ¿Cuál creen ustedes que es? Que predomina por los casos. ¿Cuál es? De información, tal vez. El de información, sí señora. ¿Por qué, María? Precisamente por el ejemplo que usted acabó de dar. O sea, si por ejemplo la persona que hace parte del grupo control no hubiera dicho que ella sí se lavaba las manos o que hubiera como explicado todo el proceso, pues de pronto como que eso no hubiera, como que no hubiera sido como tan importante recalcar al momento de pues generar como de pronto una razón causal, o sea, pues no causal, pero de pronto así como... Una asociación. Sí. Exacto. No hubiera permitido asociar. Exacto. Resulta que eso pasa más en los controles. ¿Por qué? Porque la mamá quiere encontrar, o la persona, en este caso pues la mamá, quiere encontrar una explicación de por qué su hijo nació con una malformación. Quiere saber por qué, cuál es esa explicación. Entonces, ese tipo de personas o los casos siempre van a, si usted no es muy explícito y usted no es muy juicioso en la recolección de la información, el caso siempre va a sobreestimar esa exposición. Es que yo no me lavaba las manos, es que yo me acuerdo que un día comí y no me lavé las manos, es que yo me acuerdo que un día llovió y entonces yo estaba fumigando y yo creo que la lluvia me salpicó algo del pesticida en los ojos o en la boca o en el cuerpo y eso fue lo que me generó que mi hijo me naciera con una malformación. No, es que un día yo estaba hablando con una amiga y ella se volteó y me roció con el pesticida. No, es que una vez se me regó en los zapatos. No, es que una vez cualquier cosa, por más mínima que sea, la persona la va a atribuir para dar una explicación a su evento. Entonces, por esto los estudios de casos y controles son muy propensos a tener sesgos de información, porque las personas que tienen el evento van a sobreestimar la exposición y los controles van a subestimar la exposición. Ah, no, yo sí me lavaba las manos. No, yo creo que eso la lluvia no tenía nada que ver, porque antes la lluvia le limpiaba a uno los residuos del pesticida. ¿Sí? Son cosas completamente diferentes la información que le puede dar uno de otro. ¿Qué pasa? Que yo no pude medir. Yo no pude ir a medir el grado de contaminación que tenían los casos y los controles. ¿Por qué? Porque yo estoy reconstruyendo el pasado. Yo no estoy en el momento en el que la persona está expuesta al pesticida. Entonces, los estudios de casos y controles tienen ese problema. Y es que son muy propensos a este tipo de sesgos, porque yo no puedo tener la certeza de que la exposición estuvo antes del evento, por ejemplo. Entonces, tienen, digamos que esa dificultad. Aspectos claves de los estudios de casos y controles: la definición de caso, la selección de los controles que sean representativas de la exposición. Yo no puedo comparar mujeres que tuvieron malformaciones, que trabajaron en una empresa floricultora, y tomar como caso personas que trabajaron en el Hospital Universitario de Santander. No son personas representativas de la exposición. Una está expuesta y la otra no está expuesta. Yo puedo coger una persona del área administrativa de la misma empresa, porque en el ambiente puede estar expuesta a los pesticidas. Puedo tomar una señora del aseo, puedo tomar una señora, no sé, domiciliaria, puedo tomar múltiples opciones que me puede generar la misma empresa, pero que me garantizan que estuvieron expuestas a ese factor que yo estoy evaluando. Número de controles por caso. Esto, digamos que lo mínimo sería 1 a 1, un control por un caso, pero pueden haber máximo 4 controles por un caso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando mi tamaño de muestra es muy pequeño, porque el evento es muy poco prevalente. Entonces, como es tan pequeñita la muestra, pues yo aumento el número de la muestra para ganar poder con el número de controles. Y puedo tener hasta 4 controles por cada caso.
Evaluación del evento de interés en los casos y los controles, importante, tengo que evaluar si los controles también presentaron o no presentaron el evento de interés. Y son principalmente retrospectivos. Al inicio, alguno de sus compañeros nombraba que podían ser prospectivos. Sí, pueden ser prospectivos. Y son o se presentan cuando están anidados en una cohorte. Yo empecé mi estudio de cohortes y resulta que me encontré que se me apareció un caso de una enfermedad rarísima. Y yo digo, tan raro esto no debería estar ocasionando o no debería estar pasando. Y a raíz de eso empiezo un estudio de casos y controles. Le busco un control en mi cohorte y me devuelvo a buscar qué fue lo que pasó. Entonces, en ese punto, pues encontramos casos y controles anidados en una cohorte. Sesgos de selección por no representatividad de los controles. Eso es clarísimo. Si mis controles no me representan la exposición que yo estoy buscando, pues de entrada ya tengo un sesgo de selección. Sesgo de clasificación por sesgo de información que ya les había dicho. Y los instrumentos de medición que pasaba lo mismo que en los estudios de cohorte. Ventajas. Es útil en eventos poco frecuentes. ¿Por qué? Pues porque yo no los voy a seguir, sino que me devuelvo en el tiempo, lo voy a reconstruir, entonces no necesito hacer un seguimiento exhaustivo. En eventos con largos periodos de latencia, que es lo mismo, puedo medir múltiples exposiciones para un único desenlace. Voy a necesitar menos tamaño de muestra, diferente a una cohorte. Puedo necesitar menos tiempo y son muchísimo menos costosos porque normalmente pues, las mediciones de estos grupos son más sencillas, son más fáciles de realizar. Desventajas: el sesgo de selección por no representatividad de los controles. Calidad de la información: la verdad en algunos es muy baja la calidad de la información por lo que les mencionaba anteriormente. No siempre se tiene la información certera de lo que pasó antes, o de la exposición, o de las mediciones. No es posible establecer causalidad, ojo a esto. No es posible, ¿por qué? Porque yo parto del evento. O sea, la persona ya tiene el evento y yo no puedo garantizar que la mutación en el gen se le dio a la señora antes de que estuviera expuesta al pesticida. No lo puedo saber porque yo no lo medí. Poco útiles en exposiciones raras, pues porque si son una exposición que se presenta en una de cada 1000 personas, pues no lo voy a poder hacer porque va a ser muy difícil encontrar un control. ¿Claros los estudios de casos y controles? Sí, profe. Pregunto, ¿qué es más difícil, definir un caso o definir un control? ¿Y qué es más importante, definir un caso o definir un control? ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? ¿Por qué están tan callados hoy? Bueno, les voy a dejar esa pregunta. Estudios de corte transversal. Son los más fáciles, son los más sencillos de entender, de realizar, pero no quiere decir que sean los menos importantes. Los estudios transversales generan una información valiosísima porque son los que permiten generar nuevas hipótesis de estudio. Nos permiten conocer cómo está la población, de dónde partir. Entonces, en el estudio de corte transversal, yo hago una evaluación simultánea de la exposición y del evento en un punto determinado del tiempo. Esto es como si tomáramos una foto. Tomo la foto hoy y pregunto, ¿cuántos de los estudiantes de medicina basada en la evidencia de los martes de 4 a 6 del grupo E3 se leyeron el artículo de la clase de hoy? Ese es mi estudio de corte transversal y lo hice en este momento. Me va a dar 2, 3, 4, 15, 16, ninguno. Es lo que yo me di hoy, es lo que yo me voy a encontrar hoy. Si el estudiante se lo leyó mañana, pues ya quedó por fuera de mis datos. No me interesa si se lo leyó mañana porque mi estudio lo hice hoy, ¿cierto? Entonces, no puedo cambiar la información porque yo tomé la información en un momento determinado del tiempo. Un estudio de corte transversal es un censo. El día que los fueron a ustedes a censar, la señora le dijo a usted con quién vive, cuánto gana, qué estudia, cuántos años tiene, etc.
Si a la señora se le olvidó preguntarle una variable, pues esa variable a usted le quedó perdida, porque la señora no va a volver a su casa, porque ya fue, porque ya le tomó la información. Entonces los estudios de corte transversal siempre háganlo o piénsenlo como una fotografía. Es en un momento específico del tiempo donde yo mido todas las variables. La lógica del diseño pues es muy sencilla y es esta. Tengo una muestra de una población y mido la exposición y mido el evento. ¿Quiénes eran obesos, quiénes no eran obesos? ¿Quiénes presentaron infarto y quiénes no presentaron infarto? Y ya. Que se me olvidó medir si eran hombres o mujeres. Lo siento. Que se me olvidó medir el nivel educativo. Chao al amigo porque no puedo hacer nada. Me quedó ese dato perdido. Aspectos claves de los estudios de casos de los cortes transversales. Es una medición en un único momento de tiempo. No tengo más oportunidades. O sea que yo debo garantizar que debe ser muy bien hecho. No es posible realizar mediciones de riesgo. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir incidencias. No puedo medir que es un caso nuevo cuando nunca lo he seguido. Para mí son solo casos prevalentes. No se puede determinar causa-efecto, porque yo no puedo decir que a más obesidad, más hipertensión, porque yo no seguía al paciente, porque no lo puedo decir que el aumento del índice de masa corporal fue el que lo llevó a una hipertensión. Los instrumentos de recolección, porque si se le olvida una sola variable, que era muy importante, usted perdió todo su esfuerzo y todo su trabajo, porque no se puede devolver a medirlo. El entrenamiento del personal, para que no cometan sesgos, para que midan todo, para que se cercioren que los instrumentos están completamente diligenciados y pues no se pierda información. Y son útiles para muestras representativas de la población, como los censos. Por eso los censos son estudios de corte transversal. Sesgos. De selección, ya lo vimos, por no representatividad de la población. El de confusión, porque se me olvidó medir 5 variables que eran importantísimas, pues ya no me puedo devolver, ya me tocó quedarme con ese sesgo. Clasificación, por información que me dan errónea mis pacientes o por información que yo recolecté mal, que resulta que eran 21 años y puse 12 porque se me truncaron los números, o porque era femenino y se me puse mal y era masculino. Entonces, este tipo de información, o porque yo tomé mal el registro, porque no pregunté bien, porque la persona no me entendió la pregunta, etc. Y la medición, pues, porque medí la tensión arterial y me quedó mal medida, porque medí el peso y lo medí mal, estaba descalibrado el equipo, porque tomé la circunferencia de la cintura donde no era y mi compañero la tomó donde sí era, entonces me quedaron mal clasificados mis pacientes en relación a la obesidad abdominal, por ejemplo. Ventajas. Podemos generalizar los resultados. Son los estudios que más nos permiten generalizar los resultados porque suelen ser de muestras muy representativas o de muestras muy grandes, muestras poblacionales. Podemos medir múltiples exposiciones y múltiples eventos. No requiere seguimiento, o sea, son estudios generalmente más cortos, son económicos por lo mismo. Son eficientes para estudiar las prevalencias de las poblaciones. Por eso les decía que los estudios de corte transversal son los que nos dan a uno como ese inicio para saber qué hipótesis plantearse y saber de qué estudios o de qué eventos, perdón, podemos sacar un estudio de cohortes, por ejemplo, o un estudio, un ensayo clínico. Tenemos como desventajas, pues que son poco útiles en eventos de corta duración. ¿Por qué? Pues porque si son eventos que son de muy corta duración, puede que cuando yo haga la foto o haga la medición, pues no me encuentre con ningún paciente con la enfermedad, porque ya se sanó, por ejemplo. Entonces no voy a encontrar pacientes con esa enfermedad. Dificultad en la temporalidad. ¿Qué les dije que era la temporalidad? Donde se para el investigador. Exacto. Entonces, por eso yo no puedo hablar de prospectivo, retrospectivo y ambispectivo, porque no tengo esa temporalidad. Soy en un único momento del tiempo. Entonces, acá no hablamos de estudios retrospectivos, estudios prospectivos. No, hablamos de estudios de corte transversal. ¿Por qué? Porque yo me paro en un momento específico para hacer la medición. Entonces, no hablamos de esa, o no es tan fácil definir esa temporalidad. Y son susceptibles a sesgo de selección.
lo que hablábamos ya antes, me quedo con los más sanos o con los más enfermos, o con los que van más al trabajo, o los que hacen más ejercicio, porque fueron las personas que yo tomé en un momento de tiempo determinado. ¿Claro los estudios de corte transversal? Sí, señora. Sí, señora. Y por último, tenemos los estudios ecológicos. Estos normalmente uno no los encuentra, o no los lee, no son muy comunes. Son estudios muy parecidos a los estudios transversales, pero se hacen donde la exposición es ambiental, donde es un clúster. No medimos individuos, sino medimos clúster o comunidades. Entonces son estudios en los cuales las unidades de análisis son los conglomerados o grupos específicos de poblaciones. O sea, mi unidad de análisis no es el individuo como los anteriores que ya vimos, sino son conglomerados, son grupos de poblaciones que viven en zonas determinadas. Aspectos claves: la unidad de análisis, porque no es individual, sino es un conglomerado. Se desconoce la información de la exposición a nivel individual, o sea, yo no puedo decir que la contaminación ambiental es la que está relacionada con cáncer infantil. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo la exposición en el individuo, en el niño. Yo estoy midiendo la exposición en el ambiente, en unas zonas de espacio determinadas. Y digo, mire, acá la cantidad de polución es mayor. Por ejemplo, en Girón la cantidad de polución es mayor a la que hay en Florida Blanca. Entonces, eso puede estar relacionado con el aumento de casos incidentes de cáncer infantil en Girón. Pero yo no puedo decir, es que el niño que vive en Girón tiene más niveles de polución en, no sé, en su hogar o en su ambiente. No, porque yo no estoy midiendo al niño, estoy midiendo el conglomerado como tal. No se considera la variación individual, o sea, a mí no me interesa si los niños son mayores o son menores, o si los niños están más predispuestos genéticamente, no. Yo no tomo los valores individuales porque no me interesan, porque no son mi unidad de análisis. Permiten estudiar grandes grupos poblacionales. ¿Por qué? Pues porque lo que mide son conglomerados grandes, no miden individuos. Entonces, el hecho de que yo mida un conglomerado hace pues que la cantidad de gente o el grupo poblacional más bien que tenga, pues sea mayor. Me permiten tener registros de estadísticas vitales o registros de vigilancia epidemiológica por el hecho de que evalúo poblaciones o grandes grupos poblacionales, entonces me permiten alimentar esas estadísticas vitales y siempre son retrospectivos. Entonces es como un estudio transversal, pero retrospectivo, de no evaluación individual, sino de una evaluación pues poblacional, por decirlo de alguna manera, o un conglomerado. ¿Cuáles son las ventajas? Son económicos y pueden realizarse en poco tiempo, porque normalmente esas mediciones ya están hechas. Permiten estudiar poblaciones y puede realizarse con registros poblacionales de cáncer, registros poblacionales de VIH. Son muy comunes en cáncer, realmente son como los que más se utilizan para medir cáncer por características ambientales. Desventajas: no permiten realizar ajustes, pues porque yo no puedo medir o no tengo medición de variables individuales. Me generan confusión por variables que yo no pude medir, que pues no están en los registros, entonces pues no tengo manera de medirlas, porque yo estoy evaluando son conglomerados, no individuos, entonces no me puedo ir a la casa de la señora y medirlo, entonces no tengo esa información, y generan falacia ecológica, que es decir lo que les dije ahorita. En Girón hay más niños con cáncer. Eso es una falacia ecológica, es extrapolar algo ambiental a algo individual. No se puede hacer porque son unidades de análisis diferentes. Y por último tenemos los estudios de fuente secundaria, que son las revisiones de tema,
que es lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Que es un resumen de la literatura de un tema específico basado en una pregunta de investigación o en una hipótesis que se tiene. Las revisiones sistemáticas, que ya sus compañeros más adelante nos hablarán cuáles son las diferencias entre revisiones sistemáticas, metaanálisis y revisiones de tema. Pero pues básicamente las revisiones sistemáticas son aquellas que tienen criterios de selección para incluir la información, ¿cierto? Es una información sistematizada, como lo dice la palabra. Y los metaanálisis, pues son esos análisis estadísticos que se hacen a esas revisiones sistemáticas, pues con las variables de interés. Entonces, todos estos tres hacen parte de los estudios de fuente secundaria. Por eso, cuando ustedes vayan a publicar artículos, una de las preguntas es, ¿su estudio es original o es de fuente secundaria? Si es original fue porque usted lo hizo, o sea, es cualquiera de los anteriores. Si es de fuente secundaria, es porque lo que usted hizo fue tomar los estudios de fuente primaria que ya hicieron otras personas y hacer un resultado o generar un estudio teniendo en cuenta pues la información de esos otros, de esa otra información o esa otra literatura disponible. Por eso se llaman estudios de fuente secundaria. Este es un resumen, pero voy a compartirles mejor ya para terminar. En este momento están viendo, no, creo que no están viendo ese. En este momento están viendo un esquema. Sí, señora. Sí, señora. Este esquema es el resumen de la clase. Este esquema no es mío, este esquema es de un compañero de la maestría, que también es docente, pero él muy juiciosamente lo hizo. Y me parece muy lindo, me parece muy bonito porque es un resumen súper chévere y ustedes lo pueden tener, pues en la grabación va a quedar igual, para que lo estudien para el parcial y demás, para que lo estudien también más adelante cuando ustedes tengan que hacer un estudio y demás, les va a servir. Es un resumen bastante chévere. Entonces, bueno, tenemos los tipos de estudio. Entonces tenemos que los tipos de estudio, ya lo habíamos dicho, pueden ser primarios o secundarios, lo acabamos de ver. Si son secundarios, pueden ser descriptivos, revisiones de tema, monografías, revisiones narrativas, artículos de revisión, revisiones rápidas de la literatura, un scoping review, bueno, todo, ¿cierto? Revisiones sistemáticas. Analíticos. Pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. Están las metasíntesis, que son cualitativos. Esto ustedes no lo van a ver acá, pero pues esto es un análisis más avanzado de un metaanálisis. Vamos a tener los metaanálisis y vamos a tener las revisiones integrativas. Acá en los metaanálisis también podemos tener metaregresiones, bueno, etc. Pero estos son los de fuente secundaria. Los que yo tomo información de otros estudios de fuente primaria y hago mi artículo o hago mi investigación. De fuente primaria tenemos, dependiendo de la naturaleza, ¿cierto? Vamos a tener estudios cualitativos, mixtos o cuantitativos. Los cualitativos nosotros no los tocamos porque nosotros normalmente no los utilizamos. Estos normalmente se ven mucho en estudios de salud pública, en estudios de enfermería, que son estudios que evalúan fenómenos, que evalúan teorías que van a explicar un evento. Entonces realmente nosotros, pues muy poco los realizamos, son estudios más de salud pública. Y tenemos los estudios que nos interesan a nosotros, son los que acabamos de ver, que son los estudios cuantitativos. Vemos que son, dependiendo de la exposición, observacionales o experimentales. Vimos que entre los experimentales o en los de intervención, pues tenemos aquellos que tenemos una asignación aleatoria, que tenemos 2 o más grupos, porque también tenemos ensayos clínicos comunitarios, ¿cierto? Tenemos los ensayos de laboratorio, los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios, que sería el nivel. Tenemos los cuasi experimentos, que son aquellos en los cuales no hacen una aleatorización, entonces es un antes o un después, un estudio pre-post. Voy a medir mis pacientes hoy, los voy a poner a hacer ejercicio 3 semanas y les voy a medir nuevamente el evento que yo quiero, la tensión arterial, por ejemplo. Es un estudio pre-post, a todos les hice lo mismo. Eso es un estudio cuasi experimental. O un ensayo no controlado, en el cual pues no hice una aleatorización o una asignación aleatoria de mis pacientes. Los observacionales, pues dependiendo del análisis, tenemos los descriptivos y los analíticos.
En los descriptivos, entonces tenemos los reportes de casos, ¿cierto? Se presentaron tantos casos de tuberculosis extrapulmonar en niños. Las series de casos, que son muchos reportes de casos, ¿cierto? Que se reportan en un mismo artículo. Y podemos tener también cortes transversales que sean descriptivos. Solo voy a caracterizar la población que llega a el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Universitario de Santander. Quiero ver cuál es la población que llega. Eso es un estudio de corte transversal descriptivo, no hago ninguna comparación. El nivel de análisis puede ser individual, ¿cierto? Principalmente en estos dos, o puede ser poblacional, que son los estudios ecológicos que les acabé de hablar, que era más un estudio transversal. Si estamos en los estudios analíticos son porque son causales, porque son correlacionales, ¿cierto? Tenemos los estudios de corte transversal, ya les había dicho que podemos tener también diferencias o evaluar diferentes grupos en el corte transversal, obesos, no obesos, comparo. Actividad, sedentarios, físicamente activos, inactivos, moderadamente activos. Casos y controles, porque comparo dos grupos, los estudios de cohorte y acá en los analíticos también encontramos los estudios de prueba diagnósticas, que son uno de los estudios que uno de los grupos nos va a hablar más adelante. Los estudios de cohorte van a ser retrospectivos, o sea, hacia atrás, me voy a reconstruir el pasado. Prospectivos, parto de que yo soy la que voy a hacer el estudio, entonces me voy hacia adelante. Y ambispectivos, porque tengo información ya recolectada y voy a recolectar otra. Entonces son ambispectivos. Este es el resumen de la clase, si se dan cuenta. Entonces, es muy bonito, me gusta porque como que relaciona todo lo que se ve. Claramente, pues todos tienen unas características que no están acá, que ya las vimos nosotros, pero pues es bastante útil. Entonces, esta era la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre algún tipo de estudio, sobre la lógica de alguno de los estudios, o si todo está claro. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Profe, a mí, pues es que tengo duda todavía con lo de temporalidad y direccionalidad. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más fácil que encuentro es propio. Entonces, la tesis, mi tesis. Cuando yo empecé a trabajar con la cohorte con la que yo hice la tesis, esa cohorte venía desde el año 2001. No sé si ustedes la han escuchado hablar, esa cohorte es de Santander, de Bucaramanga, era área metropolitana, mejor dicho. Se llama Carmen, ahorita se llama INEFAC, se llamaba INEFAC en ese momento, porque fue la última medición que se hizo. Ese estudio inició en el año 2001. Espérate, voy a compartir acá un momento mi pantalla. Entonces, la línea basal inició en el año 2001. En el año 2001 yo todavía estaba estudiando, no me había ni siquiera graduado del pregrado. El primer seguimiento fue en el 2007. Seguimiento 1 fue en el 2007. No, mentiras. En el 2001 ni siquiera me había graduado del colegio. En el 2007 tampoco me había graduado del colegio. No estuve en ellos. En el 2011 fue el segundo seguimiento. Yo estaba en la universidad. Estaba como en... No sé en qué semestre estaría. Yo estaba como en sexto semestre de la universidad. Y el tercer seguimiento se hizo inició en el 2017. En el 2018. En el 2018 yo ya estaba haciendo mi maestría, entonces yo ya estaba vinculada a este estudio. Entonces, cuando yo iba a hacer mi análisis de mi cohorte,
yo iba a tomar información de todo esto. ¿Por qué? Porque yo estaba en una población en la que, recuerden que el estudio de cohorte, la principal característica es que la persona esté libre del evento de interés y tú la sigues en el tiempo a ver cuándo la desarrolla. Para mí mi exposición era que fueran obesos. Entonces, cuando yo me paré acá en esta línea basal, yo tomé quiénes eran obesos, quiénes no eran obesos y quiénes no tenían problemas del sueño. ¿Por qué? Porque esa era mi población de estudio. Los que ya tenían algún problema del sueño para mí no me interesaban y yo los excluí, porque pues no era de entrada no era mi objetivo, ya ellos habían tenido la exposición y yo no tenía cómo atribuírsela a la obesidad. Entonces, en el 2001 ellos hicieron el estudio, luego me dieron en el 2007 y luego me dieron en el 2011. En ninguno de estos 3 años estuve yo participando del estudio o recolectando información. Esto lo hicieron otros investigadores. Cuando yo llegué a hacer mi tesis, yo me paré en este momento del tiempo y empecé a recolectar la información del último seguimiento, que era el año 2018, ¿sí? Entonces, cuando yo fui a hacer mi análisis, yo tuve una información en una base de datos que alguien más ya la había recolectado, o sea, era retrospectiva. Y recolecté otra de aquí en adelante, del 2018 hasta el 2019, que fue prospectiva. Entonces, fíjate que yo tuve tanto retrospectivo como prospectivo. Eso es lo que hace que una cohorte sea ambispectiva, o sea, que tú tengas información de los dos lados de la moneda. Si yo hubiese participado como los otros investigadores desde la línea basal, pues para mí el estudio siempre hubiese sido prospectivo. Si las personas que llegaron ahorita a utilizar esa base de datos para hacer un análisis de una tesis, como ya la información está toda recolectada, para ellos será siempre retrospectiva. ¿Sí me hago entender, Eleni? Sí, señora. Entonces, eso sería como la temporalidad, porque es de acuerdo al investigado. Exacto, sí, señor, porque fue en el momento en el que yo me paré. Fue en el momento en el que el investigador inició o partió a hacer su estudio. Ok. La direccionalidad de los problemas del sueño siempre son prospectivos, porque la persona parte de no tenerlos a desarrollarlos. Entonces, la direccionalidad de la enfermedad siempre, siempre es prospectiva, porque yo parto de no tenerlos nunca a desarrollarlos. ¿Sí? Ah, ok. Y digamos en el estudio transversal, entonces es la temporalidad la que se afecta porque es el investigador el que toma la foto, por así decirlo. Exacto, porque el investigador se para en un momento y tomó la foto. O sea, no fue ni para adelante ni para atrás, porque no está siguiendo nada. Simplemente se paró en el 2017 y miró la población que había ahí, pero no sabe qué pasó antes ni qué pasó después. Entonces, por eso en los estudios de corte transversal la temporalidad se ve afectada. ¿Y la direccionalidad sería igual prospectiva? Muy buena pregunta. En los estudios de corte transversal no tenemos una direccionalidad, porque yo no sé, yo puedo encontrar personas que están enfermas como personas que aún no han desarrollado síntomas y no tienen la enfermedad, para mí no tienen aún la enfermedad. Entonces, digamos que en los estudios de corte transversal, normalmente tú no hablas ni de temporalidad ni de direccionalidad. Los dejas simplemente como estudios de corte transversal, porque es muy difícil definirla. Realmente no hay una dirección de la enfermedad o del momento en el que yo me paro. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, bueno, veo que ya algunos se fueron. Porfa, les dicen a sus compañeros que lean para la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer quiz de la clase de hoy. Son preguntas sencillas de lo que revisamos. Pueden revisar el artículo y con eso pues van a tener para el quiz. Son 2, 3 preguntas sencillas. Y les voy a enviar al WhatsApp, al grupo, el artículo donde vamos a leer o los materiales donde vamos a leer para la siguiente clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Muchas profesor. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.